Buenas noches, mi nombre es Denis Guatibonza de la Facultad de Ingeniería. El día de hoy le voy a explicar el punto número 3 del taller de estadística número 2. Entonces, como el enunciado del tercer punto nos está solicitando construir una lista de 8 poblaciones cualitativas nominales, ordinales, discretas y continuas, ¿sí? A partir de esa lista debemos solucionar dos puntos. El primero es formular 8 contextos diferentes de eventos o experimentos no probabilísticos. Y el segundo es explicar con las variables que explicamos anteriormente, cómo pueden medirse en la vida cotidiana. Entonces, primero tenemos las variables cualitativas nominales, las cuales son las categorías sin ningún orden. Ejemplo, en una universidad eh, están varios estudiantes, entonces se les hace una encuesta basada en su país de origen, ¿sí? O una empresa en la cual se va a evaluar cuál es el tipo de contrato que tiene cada colaborador. Como segundo tenemos las cualitativas ordinales, las cuales también son categorías, pero aquí son por jerarquía. Ejemplo, el nivel de satisfacción de la atención hacia los usuarios en algún sistema de servicio a las personas. Ejemplo, a los usuarios en la salud, en la EPS, en un sistema de algún servicio como televisión, telefonía, etcétera. El otro es cualitativa discreta, el cual son números contables, ¿sí? Pero estos no tienen decimales, o sea, son números cerrados. Ejemplo, una compañía que trabaja en la bolsa o una persona que necesita hacer una determinada cantidad de transacciones, entonces uno no puede decir una transacción y media o 3 transacciones y media. No, uno dice hice una, dos o 3 transacciones. O por otro lado, una población a la cual se le quiere preguntar cuál es su número de hijos. Entonces, lo mismo, uno no puede decir tengo un hijo y medio o 5 hijos y medio. No, uno dice tengo 1, 2, 6, 7 hijos, ¿sí? Por último está la cualitativa continua. Esa cualitativa continua también son números medibles, pero a diferencia de la discreta, este cuenta decimales. Ejemplo, el tiempo de espera en algún servicio o en una fila o algo parecido. Entonces, tiempo de espera 3 minutos y medio, 5 minutos y medio, 10 minutos y tantos segundos, así, ¿sí? O la altura de una persona o la altura de algo. Entonces, uno dice 1 metro y medio o 3 metros y medio, así, ¿sí? Aquí está la lista que pedía inicialmente. Como podemos ver, esta tabla se desglosa a partir de esta lista. Voy a leer esta lista rápidamente. Entonces, la primera son estudiantes de una universidad pública, empleados de una cadena de supermercados, hogares de un municipio rural, vehículos registrados en una ciudad, pacientes atendidos en un hospital, eh, árboles en un bosque reforestado, compañías que cotizan en la bolsa de valores y visitantes de un museo, en un museo de arte. Ahora vamos con el punto número A, el cual dice que formule 8 contextos diferentes no probabilísticos. Sí, esto lo vamos a tener en cuenta, estos ejemplos lo vamos a tener en cuenta basado en esta tabla de la cual pues hablé inicialmente. Como son 2 ejemplos por cada variable, voy a decir uno por cada uno para hacerlo un poco más rápido. Entonces, en la variable nominal podemos ver que la población son los estudiantes de la universidad. Aquí la variable que se va a medir son el país de origen de cada estudiante. En el ordinal tenemos pacientes atendidos en un hospital y su satisfacción en el último mes. ¿Sí? Como lo acabo de decir, la variable a medir es el nivel de satisfacción de cada
paciente, el cual fue al sistema de salud. El otro es discreta, que es la población a medir, son las compañías que cotizan en la bolsa de valores. Esto lo mencioné al inicio, que son el número de transacciones que realiza esa compañía. Y continua, que son los vehículos registrados en una ciudad. La variable es el tiempo de espera. ¿Cómo se puede medir esto? Entonces, una persona que necesita realizar la encuesta mide el tiempo eh, que se tardan los primeros 50 vehículos en un día, ¿sí? Pues en la mañana, eh, en llegar a la revisión técnica. Entonces, aquí, ¿el que hace? Él puede hacer como una encuesta diaria, ¿sí? Un solo día puede hacer la encuesta y aquí puede como, no sé, hacer como un tipo de ecuación o evaluación al mes, depende de los autos que vayan en un día, entonces él hace como la fórmula de la evaluación de cuántos carros irían más o menos al mes. Aquí depende del resultado que en el mes, él lo puede sacar al año, ¿sí? Y como el punto número B nos dice que estas variables, cómo las podemos aplicar a la vida cotidiana. Entonces, en cualitativas nominales, em, dice observación directa y registro documental. Se asigna un nombre o un código categórico. Entonces, variable, país de origen. Entonces, aquí miramos. em, Esta persona se hacen como grupitos. Entonces, este grupo de personas pertenecen a determinado país. Esta. Entonces, aquí hacen como eh, un tipo como de separación de cada grupo de personas de cada país que conforman la población estudiantil. En las discretas tenemos conteo directo de la mitad o de la totalidad de las personas encuestadas. Aquí lo vamos a tener en cuenta de acuerdo al número de hijos de la lista que leímos inicialmente. Esta es la cualitativa continua, que es el valor que se registra como un número real o fracciones de unidad. Es el tiempo de espera, lo que les explicaba, no puede ser un número cerrado. Es posible, claro que puede ser un número cerrado, pero uno rara vez se demora un determinado tiempo exacto esperando algo o haciendo determinada cosa. Y está la cualitativa ordinal, que es el nivel de satisfacción, entonces aquí se puede medir, digamos, del 1 al 5. Entonces, no sé, hay algunas encuestas que dice, em, califica de 1 a 5 cuál fue su nivel de satisfacción. 1, que fue malo, y 5, que fue el mejor. Digamos que si uno dice que no, que fue como intermedio, entonces uno puede poner más el 3. Ese sería el punto número 3. Listo. Bueno, vamos a exponer el punto número 5 con la compañerita. Listo, compañerita, ahí puedes ¿Listo? comenzar. Listo. Entonces, en este punto número 5, ¿qué nos dice? Nos dice, explique el paso a paso necesario para determinar el valor de Z que corresponde a un nivel de confianza de 90% y ejemplifíquelo en un gráfico. Entonces, como primer paso, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es determinar qué significa el 90% de confianza que nos está dando el enunciado. Entonces dice, significa que queremos que el 90% del total de todos los posibles resultados esté dentro del intervalo, ¿sí? Esto lo explicaré un poquito más adelante en la gráfica. Como segundo paso, entonces nos dice, repartimos el 10% que queda. Sabemos que para hacer la medición de un porcentaje siempre va a ser de 1 a 100%. Aquí nos está pidiendo el 90%. Entonces, ese 10% debemos repartirlo al momento de graficarlo, porque no lo podemos dejar ahí o sea, no podemos dejarlo sobrando. Entonces dice 50% a la izquierda y 50% a la derecha. Así el 90% queda en el centro.
Entonces, aquí en la gráfica podemos observar que según lo que nos está diciendo el paso número 2, el 90 queda en el centro de la gráfica, ¿sí? Y aquí se reparten el 5% y el 5%, ¿sí? Con esto logramos equilibrar lo que nos está pidiendo el enunciado y el restante lo estamos distribuyendo de manera equitativa para que no vayamos a tener inconvenientes más adelante. Estos intervalos de las esquinas, que son 1645 y menos 1645, lo explicará mi compañera más adelante en los siguientes pasos, para que no se vaya a confundir. Listo. Buenas noches, pues me presento, me llamo Ana María Ortiz, estudiante de la Ingeniería de Sistemas. Eh, Voy a continuar explicando el tercer paso, que es el 95% de los valores están debajo de 1645, que es de acuerdo a la gráfica. ¿Cómo sacamos el 1645? Es el 90% menos el 10%, que son 5% a la izquierda y 5% a la derecha. Esto nos da un valor de 0,95, que de acuerdo a la tabla del valor normal de Z, pues como en una calculadora nos da como 1650. En el paso número 4, dice que si miramos en la tabla de la distribución normal, el 95% de los valores están debajo de 1645, como es simétrico, también vale para el lado izquierdo. Entonces, de acuerdo a la gráfica, esto es como una mitad y mitad, se puede decir. En el quinto paso, dice, con la curva de distribución normal en forma de campana representa el 100% de los casos, el 10% restante queda fuera del intervalo repartido en los dos extremos. Como lo expliqué en el tercer paso, es 5% izquierda y 5% derecha, que nos da el 90% de la curva. Eh, Eso sería todo lo de la tercera pregunta. En la quinta pregunta, también me corresponde a mí. Listo. Dice que cuando hablamos de un nivel de confianza del 90%, lo que queremos es que el 90% de los datos queden dentro de un rango en la campana de lo normal. Pues como la curva tiene un 100%, de los casos sobre un 10% que se reparte en 5%. Eso sería todo lo del tercer punto, lo del quinto punto, perdón. Compañita, ¿puedes cambiarlo al 10º punto, por favor? Listo. El problema dice que la administración del recaudo de una empresa de transportes masivos tiene conocimiento de que moviliza alrededor de 150.000 usuarios actualmente y requiere determinar la proporción de usuarios. Listo, con esto se saca una tabla que es la que nos dice los conceptos y el valor de cada uno. ¿Qué nos dice con esto? Dice, pues no todo es posible hacerlo ahí. Preguntarle a todos si tienen tarjeta personalizada porque sería muy costoso y demorado. Por eso se calcula el tamaño de la muestra ideal. O sea, es decir, cuántas personas se deben encuestar para que los resultados sean confiables. Con los datos que se muestran en la tabla, como lo especifiqué anteriormente, el concepto, que es la proporción histórica, que es de un 72%, el margen de error, que es más o menos un 4%, y el nivel de confianza, que es del 94%. Se hace la fórmula, como se muestra ahí, y el resultado pues que nos da 445 usuarios en la muestra. Con solo 445 encuestas se puede representar bien a los 150.000 usuarios sin gastar tiempo ni dinero de más, con la seguridad de que puede haber un margen de error del 4%. Eso sería la explicación y el análisis de la respuesta número 10.
Muchas gracias por la atención. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.